Gracias, presidente. Es de lamentar que no se hubiera aprobado acá la proposición que sugería que hasta tanto la Corte Constitucional no se pronunciara sobre el acto legislativo número 1, no se discutiera este proyecto de reglamentación de la JEP. Yo me voy a permitir recordarles a ustedes, colegas, y a los televidentes, que lo que ha trascendido de la ponencia de la Corte Constitucional tiene que ver con temas absolutamente críticos que están incluidos acá en la reglamentación de la JEP. En primer lugar, se trata sobre el tema de la simultaneidad de las penas. La ponencia de la Corte Constitucional, y esto no es una posición del Centro Democrático ni de la oposición, es de la Corte Constitucional, expresa sus dudas y reparos sobre la posibilidad de que simultáneamente, como está establecido en el proyecto, se cumplan las penas y se participe en política. Para la Corte Constitucional es absolutamente irreconciliable que esto se haga de manera simultánea, a no ser que ese cumplimiento de las penas sea una total farsa, sea algo absolutamente simbólico y una burla de la justicia. Eso lo hemos dicho desde el Centro Democrático desde hace rato. En segundo término, plantea la Corte Constitucional que la ponencia, que el acuerdo de paz de La Habana o del Teatro Colón fue un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que obligaría como acuerdo político únicamente al gobierno y a las FARC, y no tendría por qué obligar a terceros, es decir, a los civiles y a los militares que tienen ellos sus jueces naturales y que no podrían ser obligados en gracia de un acuerdo entre dos partes, las FARC y el gobierno colombiano, obligar a terceros a presentarse ante la JEP. Eso también lo hemos dicho acá y hemos presentado un proyecto de ley para sacar a las fuerzas militares de la JEP y reivindicar el fuero penal militar. En tercer lugar, esta es una jurisdicción absolutamente sin control, como también lo hemos dicho acá, que carece de los necesarios pesos y contrapesos de cualquier jurisdicción del Estado. No los tiene, no hay ningún tipo de control. Incluso los magistrados que se han sido escogidos prácticamente a dedo no tienen una evaluación de los requisitos o un listado de requisitos necesarios como cualquier funcionario público para que puedan acceder a esos cargos de semejante responsabilidad. En cuarto término, la tutela queda absolutamente burlada en esta propuesta de proyecto de reglamentación, porque es la JEP por sí y ante sí la que define las tutelas y no el órgano institucional de la democracia, de la justicia democrática en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia, y esta Corte plantea que esas tutelas deben ser asumidas precisamente por esa jurisdicción. En quinto lugar, el régimen sancionatorio, es que es una burla para las víctimas realmente que criminales de guerra y de lesa humanidad simplemente tengan que, partiendo de que reconocen los delitos, porque no van a ser tan estúpidos, son criminales y bárbaros, pero no estúpidos, reconocen los delitos y ahí mismo la sanción es sembrar lechugas o ir a pintar una escuelita o un puente. Eso no tiene ninguna proporción con la gravedad de los delitos que se han cometido, y en contra de eso también se plantea. La duración de la JEP es absolutamente indeterminada, prácticamente infinita, y los magistrados que fueron nombrados a dedo también lo serán de manera infinita, sin ningún tipo de duración. Y al final, solamente para enumerar algunos temas, la Procuraduría sigue siendo excluida del acompañamiento a las víctimas en los procesos judiciales de la JEP. Hemos insistido en la necesidad de que la Procuraduría, como en el resto de los procesos judiciales, acompañe a las víctimas. Acá lo hará la Procuraduría únicamente si los magistrados llaman a la Procuraduría para que acompañe a las víctimas. Por supuesto que eso nunca va a ocurrir. Les digo esto para recordar que sobre estos temas, en esta semana va a haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional y seguramente no se puede excluir que haya una contradicción entre lo que decida la Corte Constitucional y lo que aquí se apruebe.
con lo cual tendría que volver a pasar nuevamente por el Congreso y en todas las respectivas instancias una nueva ley o una nueva reforma, un nuevo acto legislativo o una nueva ley estatutaria que reforme y acondicione lo que aprobó la Corte Constitucional con lo que se ha aprobado acá de manera... Redonde, senador, sonido para el senador Redonde en menos de un minuto, haga el esfuerzo. Sí. Se está cometiendo pues un acto pues de absoluta estulticia, me parece que es un acto que no tiene ninguna prudencia. Asumir ese debate y la aprobación de la JEP de manera apresurada para cumplirle los tiempos al gobierno y a las FARC, no ha ejercido este Senado su debida autonomía y su independencia para darse un tiempo y esperar de manera prudente lo que vaya a resolver la Corte Constitucional. Creo que aquí no se ha asumido debidamente esa independencia, esa autonomía del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, y eso tendrá graves consecuencias. Estas y muchas otras son las objeciones del Centro Democrático frente a la JEP, que debidamente serán expuestas en cada uno de los puntos cuando llegue el momento a través de proposiciones y constancias. Gracias, señor presidente.